Raúl fabrica las bicicletas blanquiceleste en la República Argentina. Chanli produce en China las bicicletas blanquirrojas. Las bicicletas chinas son más baratas que las argentinas, porque en China se producen millones de bicicletas, lo que permite reducir los costos de cada una. Y además, los salarios de los chinos son menores que los argentinos. Por lo tanto, en Argentina se venden muchas más bicicletas chinas que nacionales. Pero, ¿qué ocurriría si el Estado argentino estableciera un impuesto a las bicicletas que vienen de afuera, es decir, un arancel a las importaciones de bicicletas? El mercantilismo no es una escuela de pensamiento económico. Es un conjunto de propuestas económicas desarticuladas entre sí que se formulan en distintos países y en distintos momentos a lo largo de 3 siglos, y que por lo tanto van evolucionando con el tiempo. La primera corriente del pensamiento económico nace en Europa, en una época de grandes cambios políticos, económicos, sociales y religiosos. El Renacimiento coloca al hombre en el centro del universo. Con la Reforma Protestante se justifica el individualismo, el afán de lucro. El ahorro y la vida austera propician la acumulación de riquezas. Estos cambios van socavando poco a poco el mundo feudal. El mercantilismo, como corriente del pensamiento económico, rompe con los moldes morales y religiosos que eran moneda corriente en la Edad Media. La economía abandona el ámbito de la moral para situarse en el de la política. Los mercantilistas son grandes mercaderes autodidactas, miembros de la corte o funcionarios de las compañías de comercio coloniales con preocupaciones eminentemente prácticas. Su principal interés es dilucidar cómo aumentar el poderío y bienestar del reino. Y el aumento en el poderío del reino depende de que crezcan las ganancias de los capitalistas comerciales, aseguran. Estos pensadores van elaborando una serie de recomendaciones para promover el bienestar de sus respectivas naciones, considerando al comercio exterior como la gran fuente del progreso. A partir del siglo XI, la actividad agrícola en Europa florece. Ciertos avances en las técnicas de producción y la incorporación de nuevas extensiones de tierras provocan el crecimiento de la producción de cereales. Ese aumento en la producción provoca la generación de un excedente permanente. Es decir, la producción comienza a superar de modo permanente el consumo de la población. Ese excedente comienza a comercializarse en el mercado. Los señores feudales se enriquecen y con esa riqueza compran bienes de lujo de Oriente, especias, sedas, tinturas. Los mercaderes son viajantes de la Edad Media que traen los más variados productos. Vendedores ambulantes que se arriesgan a las travesías más audaces en busca de especias como el azafrán o el clavo de olor. Los mercaderes compran barato y venden muy caro. Comienzan a obtener abultadas diferencias de la reventa, una ganancia comercial. Aparecen las grandes compañías comerciales. Los capitalistas comerciales se enriquecen y son cada vez más poderosos. Se van constituyendo como clase social, la burguesía. Los artesanos comienzan a recibir encargos de los mercaderes. Las duras disposiciones de los gremios también se debilitan cuando se incorpora la mano de obra rural a la producción industrial. Los agricultores, eternamente ignorados por los gremios,
tejen libremente alianzas con los mercaderes. Los mercaderes o capitalistas comerciales ponen en contacto a los productores de determinados bienes, la oferta, y a los que quieren adquirir esos bienes, la demanda. Este es el lugar para desembarcar. ¿Estáis seguro que allí encontraremos las especias que el rey nos ha pedido? No lo sé, pero debemos intentarlo por el bien de todos. Además, tenemos que llegar a esas costas antes que los holandeses. A prepararnos. ¿Alguien ha chequeado el pronóstico del tiempo? Da tormentas. ¿Dónde lo has chequeado? En el Meteofa, Wingguru y Weather Channel. ¿Sigues teniéndole miedo a las tormentas? No. Además, eso no es tan importante. Vamos a lograrlo. Así me gusta que hablen. ¡Andando! ¡Llamar a otro elefante! 209 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Ya falta poco. ¡Capitán! ¡No aguanto más! ¡Necesito ir al baño! ¡Urgente! ¡Siga remando, marinero! Piensa en todas las cosas que pueda comprar. Será un hombre respetado y rico. Quizás almuerce con Mirta Legrand. Y mujeres. Todas las mujeres que siempre quiso. Y los favores del rey. Ellos son el agricultor, el artesano, el señor feudal y el mercader. El agricultor, descendiente del siervo del sistema feudal, ha logrado cultivar mayores superficies que su abuelo gracias a modestos avances técnicos. Su trabajo genera ahora un excedente permanente que se comercializa en el mercado. El señor feudal, al igual que sus ancestros, sigue siendo el amo de sus dominios. Pero el excedente permanente de la explotación de sus tierras le ha permitido acceder a algunos bienes de lujo traídos de Oriente. El comercio se ha transformado en la actividad económica más dinámica de Europa, y sus representantes, los mercaderes, como nuestro personaje, obtienen una abultada ganancia entre los que compran en territorios lejanos y revenden en los feudos. Los gremios, asociaciones de maestros, oficiales y aprendices de un mismo oficio, que antes regulaban toda la actividad de los artesanos, resisten como pueden el arrasador embate del comercio, del mercader de nuestro ejemplo y de los demás mercaderes que ahora intentan imponer a los artesanos la cantidad y variedad de bienes que necesitan para el intercambio. El mercader y los demás mercaderes recurren entonces a la mano de obra rural para atender los encargos que les hacen. La mujer del agricultor, sus hijas y otras vecinas del campo comienzan a tejer algunas prendas que el mercader vende en otros mercados. El mercantilismo evoluciona a lo largo de sus 3 siglos de historia. Una de las primeras corrientes fue el metalismo español. Para ese tiempo, la prosperidad de un estado se mide en oro y plata. Los estados europeos viven en guerra y sus arcas se desangran en las retribuciones a los mercenarios que integran sus ejércitos. Es necesario atesorar riquezas, pero las maneras de obtener metales preciosos no son iguales en todas las latitudes.
Los reyes católicos en España se dedicaron a la extracción del oro y la plata americanos. Los franceses e ingleses han puesto sus fichas al comercio exterior y la piratería, una manera delicada de llamar a la extracción de metales preciosos de un barco. Piratas, piratas, somos piratas. Navegamos por los mares, asaltando en todas partes. ¿Qué es eso? Parece un barco. ¡Capitán! ¡Barco a la vista! ¿Barco? ¿A dónde? ¿A dónde? No veo. Ahora sí. ¿Barco? ¿La papa? ¿La papa? ¡Un barco francés! Ay, el rey Enrique se pondrá muy contento y sus arcas más aún. ¡Ataquemos por Inglaterra! ¡Auxilio, SOS, ayuda! ¡Nuestro francés siendo atacado! ¡Sacre bleu! ¡Dame todo! Ahora sí. 4 para mí, 1 para el rey y 4 para mí. 1 para el rey. A principios del siglo XVII se comienza a alentar en Francia la producción local de manufacturas reales, productos de lujo como tapices, cristales o porcelanas. Son bienes muy requeridos por las monarquías y las clases altas que buscan parecérseles. Como ahora se los produce en el país, ya no es necesario importarlos y se reduce la salida de metales preciosos. Pero además estos bienes de lujo se venden a un precio muy superior al de las materias primas con las que son elaborados. Por lo tanto, su venta genera una mayor riqueza. Si además se logra exportarlos, el efecto es aún mayor. No conviene exportar lana de oveja, sino transformarla en hilados y tejidos y venderlas a un precio mayor. En cambio, se estimulará la importación de materias primas para que se produzcan, internamente con ellas, bienes elaborados. En Inglaterra se dictan las leyes de navegación, donde se establece que todas las mercaderías de ese país deben ser trasladadas únicamente por buques ingleses. Para medir el alcance de la política de venderles a otros países más de lo que se les compra, los mercantilistas analizarían la balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de un país en un periodo determinado de tiempo. Si las exportaciones son superiores a las importaciones, esto es, si se le vende a otro país más de lo que se le compra, ingresa más oro del que sale y por lo tanto el reino se enriquece. Pero para que la balanza comercial sea positiva, es necesario, de acuerdo a los mercantilistas, defender la industria nacional, regulando el ingreso de mercaderías del extranjero. A esta política se la conoce como proteccionismo. Se entiende por proteccionismo la defensa de la producción nacional y la regulación del ingreso de mercancías. El proteccionismo busca reducir las compras a través de la sustitución de importaciones de bienes elaborados. Como vimos, la producción local de bienes, como en el caso de las manufacturas reales o la aplicación de aranceles a la importación, desalientan las compras del exterior.
Quien domina el mar, domina el comercio. Quien domina el comercio, domina la riqueza del mundo y, por ende, el propio mundo. Es necesario restablecer o crear todas las industrias, incluso las de lujo, organizar a los productores y a los comerciantes en corporaciones, desarrollar a las colonias y atarlas comercialmente a Francia. No es la abundancia de oro y plata o la cantidad de perlas y diamantes lo que hace a los estados ricos y opulentos. Es la consecución de los bienes necesarios para la vida. Por una serie de factores que reducen los costos de producción, como las tecnologías utilizadas y los menores salarios chinos, las bicicletas blanquirrojas que fabrica Chanli en China son más baratas que las blanquiceleste que fabrica Raúl en Argentina. A la industria nacional de bicicletas le resulta difícil crecer y hasta sobrevivir, ya que no puede competir con la industria china. El Estado argentino determina entonces que las bicicletas que vienen de afuera, las importadas, deben pagar un impuesto llamado arancel a las importaciones. El arancel hace que las blanquirrojas que fabrica Chanli pasen a ser tanto o más caras que las blanquiceleste que fabrica Raúl. A partir del arancel, algunos ciclistas argentinos elegirán la blanquiceleste nacional a la blanquirroja china. Los capitalistas comerciales se han vuelto cada vez más poderosos al incorporar nuevos mercados y les empieza a molestar que los señores feudales establezcan sus propias reglas en cada feudo. Por eso, comienzan a propiciar la unificación de los mercados. Por otro lado, algunos señores feudales han incorporado a sus dominios extensos territorios. La unificación política de esos dominios da origen a verdaderos estados modernos que se organizan en forma de monarquías. La monarquía es una forma de gobierno donde el poder supremo corresponde con carácter vitalicio a un monarca o rey. Los capitalistas comerciales comienzan a hacerle la corte al rey, hasta convencerlo de la necesidad de fortalecer a los incipientes estados nacionales. Para fortalecer a los estados nacionales como territorios unidos y delimitados, el rey deberá debilitar a los feudos para que se subordinen a su poder. También deberá sostener poderosos ejércitos, controlar mercados y desarrollar el comercio exterior con nuevas rutas comerciales como la que aventuró a Cristóbal Colón a llegar a las Indias. Ellos son el agricultor segundo, el artesano segundo, el capitalista comercial segundo, el señor feudal segundo y el rey primero. El señor feudal segundo, a diferencia de su tatarabuelo, ya no es amo de todos sus dominios. En su afán expansionista, los señores feudales se han visto en la necesidad de unirse. Esa unión ha sembrado la semilla de los estados modernos, donde el señor feudal segundo y sus colegas, para unificar el poder, han tenido que subordinarse a la autoridad de un rey. Aparecen la Francia de Luis XI, la España de los Reyes Católicos, la Inglaterra de Enrique VIII y la monarquía de nuestro rey. El rey primero organiza alrededor suyo una corte. Se rodea de ministros y consejeros que tienen conocimiento de disciplinas diversas. En general, el consejo es siempre el mismo. Hay que declararle la guerra a los vecinos para controlar los mercados y hacerse de oro. Pero mantener ejércitos es muy costoso.
El rey primero aumenta los impuestos y solicita préstamos a los capitalistas comerciales, como el capitalista segundo, que han salido a flote con las exorbitantes ganancias de sus compañías navieras. El capitalista segundo ha convencido al rey primero que si prosperan sus actividades por el mundo, mayores ingresos entrarán al Estado. Pero que el Estado además debería intervenir en la economía nacional, prohibiendo la salida de materias primas, regulando la navegación. La actividad del artesano segundo ya no está férreamente regulada por su gremio, pero debe cumplir con las duras exigencias de los mercaderes. El agricultor segundo y su familia trabajan a destajo según el encargo de los mercaderes. Las jornadas de trabajo son extenuantes y ni siquiera puede garantizar la subsistencia, que sus ancestros gozaban con mucho menos esfuerzo. Solamente la abundancia de dinero dentro de un Estado marca qué tan grande y poderoso es. En todas las cosas debemos de tratar de sacar todas las ventajas posibles, ya se trate de cosas naturales o artificiales. Y puesto que la gente que vive de los oficios es mucho más numerosa que los que son dueños de los frutos, debemos lo más cuidadosamente posible sostener estos esfuerzos de la multitud, en lo que consiste el mayor vigor y riqueza tanto del rey como del reino, puesto que donde la población es numerosa y las manufacturas buenas, el comercio debe ser grande y el país rico. El mercantilismo no fue una escuela de pensamiento económico, sino un conjunto de propuestas económicas que fueron evolucionando a lo largo de 3 siglos de historia. El pensamiento mercantilista rompe las ataduras de la moral y la religión propias de la Edad Media y formula las primeras leyes económicas. El capitalista comercial, constituido en una figura poderosa en el Nuevo Mundo y aliado al monarca, invade el pensamiento de la época. Los mercantilistas recomendaban una fuerte intervención pública para enriquecer a los estados-nación emergentes. Esta actitud, que asumen la mayor parte de los países de Europa, sienta las bases para la creación de la industria nacional. Hacia el año 1600, cuando una serie de invenciones y descubrimientos hacen prosperar las industrias manufactureras y muchos mercaderes contratan artesanos para que produzcan bienes, el proteccionismo, propiciado por los mercantilistas, favorece el desarrollo manufacturero. La preocupación de los mercantilistas por garantizar que el Estado disponga de metales preciosos es similar a la búsqueda actual de los Estados de acumular reservas en sus bancos centrales. Es decir, una clara demostración de lo que ocurre en la actualidad del pensamiento mercantilista. Al cobrar aranceles a las bicicletas importadas, como las blanquirrojas de Chanly, el Estado está protegiendo a las fábricas de bicicletas blanquiceleste de Raúl. Está protegiendo a la industria nacional. Si el Estado opta por la libertad de mercado, el ingreso de bicicletas chinas le haría imposible competir a Raúl. Debería cerrar su fábrica. Si la fábrica de Raúl cerrara, caería la producción, el empleo y la riqueza nacional. Al fomentarse y desarrollarse la industria nacional, Argentina comprará menos bicicletas a China y por lo tanto saldrán del país menos divisas para realizar estas compras. Incluso puede ocurrir que Argentina logre vender bicicletas a otros países, como Uruguay, por ejemplo. El resultado en la balanza comercial será positivo. Si caen las importaciones, aumenta la balanza comercial. Y más aún, si aumentan también las exportaciones.